Buenas compañeros y compañeras, bienvenidos a la clase número 12 de fotografía básica del Centro de Fomento Mariano Moreno. Espero este receso haya sido lo mejor posible en esta situación adversa. Espero se encuentren todos muy bien de salud. Y bueno, cualquier cosa me avisen. La clase número 12, la clase de hoy es sobre las reglas básicas de fotografía. Ya hemos hablado un poco sobre estas, pero hoy las vamos a estar aplicando un poco al paisaje. La práctica de esta clase, ahora teórica, hoy introduzco la primera parte del Lightroom y la parte práctica. Voy a intentar hacerla aquí en Punta Lara, que es el lugar donde vivo. Así que bueno, la parte de hoy es la parte teórica de paisaje. Introduzco el Lightroom y la parte práctica va en la clase número 13 junto con la parte final del Lightroom y las clases finales de las 16 estarían enfocadas a Photoshop, retrato y una práctica de retrato que realizamos siempre como cierre, pero esta vez la voy a hacer con elementos que tenga acá en casa. Así que bueno, espero les guste. Si tuvieron algún inconveniente con la instalación de los programas que vamos a ver, que es Lightroom y Photoshop, me avisan y de alguna manera intentamos solucionarlos. Las reglas de fotografía ya las hemos visto, no son reglas tácitas, no están escritas que se tengan que cumplir al pie de la letra sí o sí, simplemente son directrices que al comienzo, mientras nos acostumbramos un poco a aplicarlas de manera intuitiva, está bueno seguirlas. Ya después cada foto exige determinada composición, cada foto exige determinado cumplimiento o no de reglas, de acuerdo a lo que, como ya les he dicho, a lo que quieran transmitir con ellas. En este caso, 13 reglas de composición fotográficas. Arranco. El centro de interés es identificar el centro de interés y utilizar las herramientas que nos permiten el manejo de nuestra cámara para destacar un personaje de, de, del encuadre que nosotros vamos a tomar. Por ejemplo, en este caso es el perrito que está ubicado en el centro de interés, es el punto fuerte, el que va a llamar la atención y además se ayuda el fotógrafo con el enfoque. Si vemos, el perrito tiene enfocado su rostro, la patita delantera, y se empieza a desenfocar a medida que se va yendo hacia la parte ya los cuartos traseros del perro, la cola ya desenfocada y el fondo totalmente desenfocado, lo cual hace que llame más la atención. Entonces es el uso que nos permite nuestro lente, nuestras cámaras, para destacar un objeto de su entorno, un objeto, un sujeto del entorno. Entonces debe ser obvio para cualquiera que mire nuestra fotografía entender qué es lo que queremos enseñar, qué queremos destacar de nuestro encuadre. No necesariamente el objeto tiene que estar colocado en el centro de la foto, como hemos visto en la regla los 3/3. Se puede ubicar en alguno de los puntos de intersección, algunos de los puntos fuertes. La elección del centro de interés es una muy buena regla de composición, es importante, le damos total prioridad a nuestro sujeto, a nuestro objeto en el encuadre. Es algo que debemos decidir antes de disparar, el, cómo vamos a tomar la foto, cómo voy a destacar al personaje y si elijo desenfocarlo o lo incorporo al resto del encuadre. Cada foto exige una composición. Rellenar el encuadre. En este caso es bastante fácil. El pavo real, si vemos la cara del pavo real, está ubicado dentro de un punto fuerte y pues nos regala esta composición bastante, en este momento, regala una composición bastante accesible. Rellenar el encuadre en ese caso es bastante fácil. Lo difícil es esperar el momento en el que el pavo abra o abriera la cola, encuadrar y tomar la foto. Entonces, la primera regla, ubicar el centro de interés. La segunda es rellenar el encuadre. Si queremos contar algo en una foto, ocupemos la mayor parte con aquel tema que nosotros queremos contar, con ese algo que se convierte de este modo en el centro de atención. Además, de este modo eliminamos, pues, no hay elementos que resten atención a nuestro sujeto, a nuestro modelo,
Eh, es un fallo común querer sacar demasiadas cosas en una foto. A veces incorporar demasiados elementos también nos juega en contra, pero es a medida que vamos ejercitando la mirada, vamos ejercitando nuestro trabajo fotográfico, en el que nos damos al trabajo y en algún momento después a la facilidad, una vez ya están incorporadas todas estas normas entre comillas de composición, en el que ya conseguimos incorporar nuestro sujeto al fondo y cómo lo vamos a destacar, qué es lo que queremos enseñar. Ante la duda de si algo debe salir en la foto o no, si tenemos esa duda es mejor quitarlo hasta que tengamos un ejercicio más amplio, uno del oficio, para decidir cosas como si lo desenfoco, no lo desenfoco, cómo lo incorporo. Pero entonces la primera regla es ubicar el centro de interés, la segunda, rellenar el encuadre. Apoyarnos en las líneas. Vemos que las líneas son importantes en la composición porque guían la mirada del observador. En este caso es una fotografía de larga exposición, el taxi está detenido y vemos que hay haces de luces a un costado que dirigen nuestra mirada como diciendo hacia ese lado va nuestro, eh, nuestra mirada. Entonces las líneas, estos haces de luces dirigen nuestra mirada hacia un fondo que se pierde. Incluso acá vemos un poco más. Las líneas, como ya les dije, son ayudas visuales que nos aportan con formas, contornos, dirigen la mirada del espectador hacia algún lugar que nosotros queramos destacar del encuadre también. Cuando avanzamos en la fotografía nos damos de cuenta de que las líneas son elementos eficaces para dirigir la mirada del observador, de quien lee nuestras fotos. Líneas horizontales, verticales, diagonales son elementos compositivos que aportan significado a las imágenes. También cuando convergen hacia un punto de interés, cuando van hacia un punto de fuga, está bueno componer con esos elementos. El flujo de trabajo. El flujo de trabajo es, después de las líneas, podemos trabajar con el flujo de trabajo. En fotografía es el modo en el que la mirada del espectador, del observador, se desplaza de una parte de la fotografía a otra. Si vemos en el ejemplo, tenemos dos puntos fuertes. Si trazamos nuestras líneas para componer con la regla de los 3/3, nos damos de cuenta de que estos pinos están ubicados en un punto fuerte. La niña que está acá también está en un punto fuerte y la mirada del observador va de un punto al otro. Entonces podemos decir que vamos de los pinos a la chica y de la chica a los pinos. Ahí es donde se centra nuestra atención y ahí es donde hay un flujo de trabajo que va de un punto de la fotografía al otro, haciendo que el observador recorra todo el encuadre. Una manera de definir el flujo en una fotografía es mediante el uso de las líneas, pueden ser horizontales, verticales, diagonales, convergentes, que vayan hacia un punto de fuga. Sin embargo, a veces la mirada del espectador debe ser capaz de recorrer los elementos de una parte de la imagen a otra. El flujo crea la ilusión de movimiento, ausencia o esencia de movimiento si se desea. Las líneas diagonales se consideran más dinámicas, es una herramienta bastante trabajada en el cine, sobre todo en los paisajes. Cuando vemos una montaña, dirigen esas diagonales la mirada hacia esas zonas a recorrer todo el encuadre. La quinta regla es sobre la dirección. La dirección es similar al flujo. Acordémonos que en el anterior íbamos de un punto al otro ubicando elementos en distintos puntos fuertes con la intención de que el observador recorra todo nuestro encuadre, apoyándonos en líneas horizontales, diagonales. La dirección crea la ilusión de que hay movimiento. Si hay algo en la fotografía que parezca estar en movimiento y tiene una dirección hacia donde se mueve. En este caso, vemos estos binoculares que apuntan hacia un lado. Es decir, las dos ópticas nos dejan espacio de que hay algo más en el encuadre, además de que nos permite ver el reflejo, nos permite saber que hay algo más que nosotros no está viendo, algo que llama la atención al observador. La dirección en fotografía se puede crear de muchas maneras. Una figura a punto de cruzar una calle transmite movimiento de hacia dónde va o de dónde viene. Podemos imaginar, nos permite imaginar de hacia dónde está mirando, que hay algo que no estamos viendo, sin embargo, está en la foto algo que no se dice en nuestra foto.
Un coche que parece cortado de un lado izquierdo, del lado derecho de la fotografía, que solo se ve una parte, pero en nuestra mente seguimos imaginando ese algo, como tratando de completar el pedazo de historia que falta en la foto. También se puede jugar un poco con eso. Los elementos repetidos funcionan bastante bien en fotografía. En este caso son unos colores, pero pueden ser árboles que nos crea una continuidad. Vemos también el juego con las líneas, una diagonal que se pierde en el fondo, con un elemento repetido. Sabemos que son colores, pero nuestra mirada va hacia el punto de fuga y leemos el encuadre de esa manera. Vamos hacia un lado, luego recorremos la imagen más allá de que sean elementos iguales. La repetición de un elemento, globos, pájaros, árboles, le dan distintas relaciones a las partes de la imagen. Una banda de pájaros puede estar moviéndose en un grupo por lo cual define una toma interesante en el cielo y añade información sobre la dirección hacia dónde se dirigen esas aves o un bosque inmenso que se pierde en el fondo hacia una línea de fuga. Nos habla ya de un lugar bastante enorme, además de que nos ayuda a recorrer la foto. Los colores siempre transmiten y dicen algo. Eh, Existen dos tipos de colores, los cálidos, los fríos, los vimos en temperatura de color y en balance de blancos. Lo explico cuando haga la práctica porque voy a tratar de hacerla al amanecer, a la salida del sol, para lograr tonos bastante cálidos, así que esa práctica la hago para la clase 13. Bueno, existen dos tipos de colores, los cálidos y los fríos, los rojos, naranjas y amarillos forman parte de los colores cálidos, los azules, verdes y violetas parte de los colores fríos. Existen elementos psicológicos ligados al color. Si quieren saber mucho más de esto, hay un libro que se los puedo pasar. El inconveniente es que no lo he encontrado en español, está en inglés, que se llama, traducido sería como si es púrpura, alguien va a morir, y lo que hace es analizar fragmentos de películas, de muchas películas, con respecto al color y a las cosas que allí suceden. Me avisan si lo quieren y se los envío. Existen muchos elementos psicológicos ligados a los colores. Los colores fríos, los azules, se consideran tranquilos, mientras que los rojos son más temperamentales. El interés de los grupos. El grupo de tres, el único elemento que puede, un único elemento puede transmitir soledad, aislamiento. Con dos elementos una foto puede quedar equilibrada, como vimos en el ejemplo de los pinos y la chica que está jugando con un lazo. Entonces, si ponemos muchos elementos puede quedar cargada. Si sabemos ubicarlos, estamos contando una historia. Todo depende de la foto que queramos sacar, como ya les he dicho. Pero una foto puede quedar demasiado bien equilibrada, estática, con cuatro elementos, puede resultar a veces demasiado. En este caso es una fotografía macro, en la que vemos tres gotas y el reflejo que hay de los elementos de la flor que hay detrás de estas gotas. Por algún motivo no sé cómo explicarlo, pero a las personas les gustan los elementos repetidos en figuras de tres, ya sea para composiciones de forma triangular, en forma circular, oval, que es otra forma de componer con figuras geométricas que no lo vemos las reglas básicas que son las reglas de los tres tercios, las reglas de las miradas, composición de paisaje y composición con respecto a la escala humana. En la fotografía suele funcionar bien los elementos de tres y uno como centro de interés. La regla de los tres tercios ya la hemos visto bastante, pero podemos comprobar que si dividimos el encuadre en cuadrículas de 3×3 nos darían 9 cuadros iguales con 4 puntos de intersección entre las líneas. Vemos entonces que si trazamos las líneas en esta imagen, pudiera poner una, una en esta zona, más o menos. Trazo una segunda en esta zona. Tercera. La cuarta. Tenemos algunos puntos de intersección, los 4 puntos de intersección están más o menos iguales.
en el que el reloj está casi en el punto de interés superior izquierdo. Entonces destaca sobre los demás, nuestra mirada va a ese punto, a ese lugar de la imagen. Es otra forma de componer, la que más hemos trabajado, la que más trabajamos en el taller. Tenemos el espacio negativo. El espacio negativo se considera a grandes espacios vacíos, normalmente en blanco, negro, puede ser un color, una textura, no sé. Pienso en una pared con muchas hojas, con alguna planta y algún indicador, no sé, el número de la casa y la pared toda en, con arbustos, funciona. Eh, Nos da una sensación de opresión, hay como o por lo menos me da una sensación de opresión en el que hay todo un tono oscuro y el 5 es el que destaca y todo ese elemento compositivo hace que este círculo llame mucho más la atención. Eh, el alejamiento del elemento central de la imagen, no componer de acuerdo a la regla de los 3/3, nos permite transmitir información adicional, soledad, aislamiento, también calma. No es un recurso que se use habitualmente, está bueno conocerlo, saberlo. Esta regla de composición se enfrenta a la de rellenar el encuadre, depende de cada foto y depende también de la situación. Trabajando las tres dimensiones, trabajando las dimensiones de frente y de fondo, el contenido del frente y del fondo de una foto es importante. De ahí la importancia de si decidimos o no incorporar el fondo o ponerlo borroso para destacar una imagen sobre otra, para destacar un personaje o un objeto de lo demás, o si decidimos incorporar todo a nuestro encuadre, enfocándolo todo. Es de forma subjetiva y de acuerdo a lo que vayamos a fotografiar. Lo importante en el frente y el fondo es que no haya demasiados detalles que puedan distraer la vista del espectador del centro de interés. Y si decido incorporarlo todo, es como destaco eso dentro de una composición en la que todo va a estar enfocado. La mejor herramienta con la que contamos para marcar la diferencia entre frente y fondo de nuestras fotos es la profundidad de campo, el enfoque o desenfoque. Gracias a la apertura de diafragma que utilicemos a la hora de hacer la foto, conseguiremos mayor o menor nitidez en el fondo. Otra regla importante, la 12ª, es el enmarcado, que existen elementos que nos pueden ayudar a componer, a crear un marco y ubicar lo que nosotros vayamos a destacar en nuestra fotografía dentro de ese marco. En este caso es un arco y vemos una construcción de fondo y este marco le da como justamente un enmarcado a eso que nosotros vamos a destacar. Ayuda también de que sea oscuro, ayuda de que en este caso el cielo sea azul, no hay algo que nos llame más la atención que no sea la parte central de la imagen. Algunos de estos elementos son muy claros, podemos tapando completamente parte de la foto, pueden ser puertas, ventanas, puentes, eh, árboles. Otros actúan de manera menos clara, orientando simplemente la vista, en este caso, en el caso de las señales de tráfico, las ramas de los árboles, cualquier elemento que encierre nuestro centro de interés nos permite enmarcar la foto, dirigiendo la atención del observador hacia esa zona. Las curvas en S son bastante compositivas y son bastante, dan como una sensación de algo que fluye, como de tranquilidad. Uno puede arrancar leyendo la imagen en esta zona, seguimos la línea amarilla, seguimos la ruta, seguimos esta calle que se pierde en alguna parte como en un punto de fuga y nos permite leer todo el encuadre de la foto. Son un elemento recurrente en la fotografía, está relacionado con la sensualidad, en retrato se ve bastante bien, se trata de ya sea personaje más que nada femenino, en el masculino actúan otras reglas, pero se trata de que el cuerpo tenga como cierta fluidez y no que de manera estática y dura, digamos. En la vida cotidiana encontramos muchos recursos que nos permiten aplicar las curvas en S en nuestras fotografías, una carretera, una calle, un camino, el curso de un río, los mismos árboles dibujando elementos en curvas, son elementos visuales
fuertes que le dan interés a la fotografía, nos ayudan a componer y al espectador le permite recorrer toda la imagen. Bueno, tenemos ahora la regla de los 3/3. Ya hemos hablado de ella bastante. Es una de las reglas de composición más famosa dentro del mundo de la fotografía. Es los primeros recursos compositivos que aprendemos cuando entramos a realizar fotos. Es un medio simple que trata de la distribución del espacio dentro de la imagen, dentro de nuestro encuadre, y lo que busca es generar mayor atracción respecto al centro de interés o al punto fuerte que vamos a destacar. Con la regla de los 3/3 conseguimos dotar a las fotografías de una sensación de profundidad, de composición, se logra que se aprecie un equilibrio y guía el ojo del espectador, del que va a leer nuestra imagen, directamente al punto de interés. En este caso, vemos el punto de interés es indiscutible, más allá de que pudo haber sido no necesariamente de color rojo, llama la atención mucho más porque es rojo, pero se mezclan otro tipo de reglas. Vemos la que hablábamos anteriormente, esta de acá, que hablábamos de jugar con la dirección. En esta foto se ve claramente que se juega con la dirección de dónde viene el ciclista y hacia dónde se dirige, da más espacio en lugar de dónde viene, sabemos que viene del lado derecho, se dirige, se va a perder en algún momento, si fuera una secuencia de imagen visual, audiovisual, perdón, iría hacia la izquierda. Vemos que hay factores compositivos. Si trazamos las líneas paralelas verticales y horizontales dividiendo nuestro encuadre en 9 segmentos, veríamos que el sujeto está en un punto fuerte, llama la atención y es indiscutible. El fotógrafo decidió incorporar todo el fondo, todo el paisaje, no solamente enfocarlo al ciclista y desenfocar lo demás, él lo incorporó a todo el escenario que estaba fotografiando. Tenemos también en el caso de la modelo que está acá, la foto, si nosotros hacemos el mismo ejercicio de ubicar las líneas paralelas, tanto horizontales como verticales, el rostro de la modelo está en un punto fuerte, la mirada está en el tercio superior y la destacaron desenfocando el fondo y enfocándose directamente en ella. La mirada también nos deja espacio hacia donde ella mira. Caso contrario, si puedo, a ver, acá, no puedo moverla. Cuando veamos retrato hablaré un poquito más de esa regla. La regla de la mirada, la regla de los 3/3 es tomar una fotografía, dividirla en 3/3 imaginarios. Vemos 3/3 horizontales, 1, 2, 3, 3 verticales, a través de 2 líneas paralelas tanto horizontales como verticales y 4 puntos de intersección o puntos fuertes, ya sea en composición tanto horizontal como vertical. La imagen queda dividida en 9 partes iguales. Los 4 puntos de intersección de esas líneas son los que vamos a utilizar para fijar, son los puntos adecuados para situar el centro de interés, lo que vamos a destacar en nuestra fotografía. De esta forma estaremos rompiendo con la costumbre de situar al sujeto o al objeto importante a lo que vamos a destacar ubicándolo en el centro de la imagen. Nos vamos a alejar un poco de esa composición y lo ubicamos en alguno de estos puntos. Cada uno de estos 4 puntos de intersección se denominan puntos fuertes. Eh, si existe más de un punto de interés, es preferible situarlo en un punto, el otro en otro punto, como en el caso de la niña y los pinos. Estaban los pinos ubicados en una zona, eh, la niña en otro, lo cual guía a nuestro espectador, al lector de imágenes, de un punto al otro. Si existe un solo punto de interés, es preferible situarlo en uno de esos dos puntos. Esto suele generar mayor atracción en el espectador que cuando lo ubicamos en el centro de la imagen. En retrato no hay ningún problema en ponerlo. Cada foto, como les he dicho, exige una composición u otra. Bien, ¿qué sucede si tenemos varios puntos o varios objetos a situar en nuestra fotografía, varios centros de interés? En el caso de que haya en nuestra fotografía, en nuestro encuadre, dos centros de interés, dos objetos, dos sujetos se compitan por la atención del espectador, del lector de nuestras imágenes, ¿qué es lo más recomendable hacer? Inicialmente, pues, componer ubicando a un sujeto, como en el caso, por ejemplo, del caballo de esta zona, en un punto fuerte y el otro en otro punto fuerte.
cosa de que el observador vaya de un punto al otro y vuelva al primero. Lo mismo sucede en el caso de la barca y el sol, en el que el observador puede ir de un punto al otro recorriendo el encuadre. Si hay más elementos, ahí acudimos a la regla de rellenar el encuadre y componer de manera más armoniosa, incorporando muchos más elementos a nuestra fotografía. ¿Qué conseguimos aplicando la regla de los 3/3? No todas las fotografías tienen por qué cumplir esta regla, es que tampoco es una regla como tal que tenga sí o sí que cumplirse, es una directriz. Inicialmente nos ayuda a ordenar los elementos del recorte que vamos a hacer en nuestra fotografía, acomodar los elementos en el encuadre. Una vez ya está incorporada, ya hemos aprendido un poco de esta regla de los 3/3, podemos cumplirla o no. Todo depende de la fotografía y de lo que queramos contar y del momento en el que estemos, del lugar en que nos encontremos. Cada fotografía hay que evaluar este tipo de cosas. En otras fotografías tiene sentido aplicar la regla de los 3/3, pero por norma general, cuando aplicamos esta regla, las fotos son más atractivas debido a que se crea una sensación de equilibrio. La imagen adquiere un poco más de complejidad que si colocamos el sujeto o el objeto en el centro del encuadre. Tiene más fuerza, más energía, le ayudamos al lector de nuestra foto, al espectador, a darle un orden de qué fue lo que quisimos contar, en qué enfatizamos y le damos una forma de ver nuestra fotografía. La imagen gana sensación de profundidad. Algunos ejemplos. El protagonista de la imagen es claramente el pueblo. Si trazamos las líneas que acá están, vemos que el pueblo está en un punto fuerte. Ese es el centro de interés. Está situado en el rectángulo el pueblo, el cual lo podríamos haber situado en la parte central de la imagen, ubicando a este cúmulo de casas hasta en la parte central, pero el fotógrafo o fotógrafa decidió complejizarlo un poco más e incorporar más elementos. Vemos que la profundidad de campo arranca desde el inicio de la fotografía, desde el primer plano, y se pierde en el horizonte. Todas las nubes las vemos enfocadas. Si el fotógrafo lo hubiera puesto en el centro, el pueblo en el centro de la fotografía, no sería tan compleja, hubiera podido incorporar menos elementos. Y las nubes, quizás el cielo y un poco lo que acompaña a ese cúmulo de casas se hubiera perdido. Es decir, muestra a un pueblo y no muestra en dónde está ubicado. Situando al pueblo en el punto de interés inferior de la derecha, nuestra mirada se dirige a él, pero admiramos la textura del cielo, las nubes, el azul, las montañas, las casas que rodean a ese lugar donde está emplazado. Es decir, contamos una historia dentro de todo un poco más completa. En este caso, la regla de los 3/3 está íntimamente ligada a la regla del horizonte, que es la próxima presentación. Pero adelanto de la regla del horizonte es ubicar el horizonte en uno de los dos tercios superior o el tercio inferior y no en la parte central de la imagen, debido a que en este caso le damos más importancia, más preponderancia al cielo. Importa un poco más la textura del cielo, el color azul, el color blanco de las nubes. Sabemos que el punto fuerte es el pueblo, sin embargo gana más profundidad la imagen incorporando estos elementos. Lo de situar al elemento protagonista en uno de los puntos de interés para ganar composición no solo pasa cuando hacemos fotos de paisajes, sino que también se aplica a los retratos. Vemos acá una foto de paisaje, la de la izquierda superior, este paisaje de Monument Valley. Vemos tres elementos, la regla de los tercios, perdón, de los tres elementos repetidos que conforman un triángulo. Si trazamos líneas de un punto al otro, conformarían un triángulo. Es una forma de componer con elementos, con figuras geométricas. Además, vemos que el rayo cae en un punto de interés fuerte, en uno de los 3/3, en un punto de esos de intersección, y hay incorporación de más elementos. Hay luces, hay sombras, hay una tormenta que se va a desatar, pero sin embargo hay lugares en los que cae el sol fuertemente. Son momentos en los que se evalúa la foto, es decir, qué es lo que voy a contar, cómo lo voy a contar, qué voy a incorporar, qué pongo dentro de la foto, qué saco de la foto.
Bueno, destacan estas tres formaciones rocosas, sobre todo las dos que se encuentran más próximas a la cámara. Se puede haber situado una en el centro, pero al hacerlo de esta manera y colocar también en el segundo tercio el horizonte, vemos que el cielo ocupa gran parte del encuadre, el horizonte está en el tercio inferior. La fotografía gana equilibrio. De esta forma se ha podido captar el rayo a plenitud. Además, el fotógrafo tuvo que haber tenido la paciencia de esperar para que el rayo cayera justo en ese punto. Otro ejemplo de fotografía es el de las flores. Vemos en los siguientes ejemplos que se puede situar un objeto, en este caso las flores, en el centro de interés. Aquí en la de la izquierda se ayuda con la profundidad de campo, desenfocando el fondo, enfocando a esta particularmente, y los elementos repetidos. El encuadre está rellenado por un montón de figuras iguales, pero destaca una sobre las demás. El de la izquierda, lo mismo. Bueno, en este caso hay ocasiones en las que situando la flor en el centro y rellenando el encuadre le otorgamos fuerza a la fotografía, contamos una historia un poco más llena de elementos. En retratos, la regla de los 3/3 funciona muy bien. Se puede colocar otro punto de interés con el que el sujeto interactúe, como vimos en las reglas anteriores, o simplemente dejar un espacio vacío en esa parte. En la foto de la izquierda inferior vemos a una persona y vemos una máquina de escribir. Podemos contar una historia completa: luz que se filtra por la ventana, ventanas cerradas, la mirada que va del sujeto a la máquina, lo que el tipo está aparentemente leyendo, y volvemos al sujeto. Se ubican dos puntos de interés en dos puntos fuertes, dos centros de interés en dos puntos fuertes. En el caso de la niña vemos que si trazásemos las líneas para dividir la imagen en 9 segmentos iguales, las líneas de los 3/3, vemos que el rostro coincide con un punto fuerte, la mirada está en el tercio superior y la destaca a ella por sobre los demás elementos de la imagen con ayuda del enfoque. En la foto de arriba tenemos a un protagonista situado en uno de los puntos principales. Vemos a este sujeto ubicado en un punto fuerte, la cabeza del tipo está en un punto fuerte, la profundidad de campo es tal que vemos todo el paisaje, se aprecia todo, hay textura, el horizonte está ubicado en el tercio superior, donde se junta montañas y cielo, estaría más o menos por esta zona, y es donde donde se ubicó al sujeto. Si el sujeto hubiera estado en el punto central, no apreciaríamos, por ejemplo, parte del lago y estos colores que conforman nuestra fotografía, es decir, la unión entre montaña y agua. Aquí, al seguir la regla de los 3/3, se ha ganado profundidad, se evita ocultar uno de los motivos principales del paisaje, que es el lago. Cuando sacamos una foto hay que evaluar qué es lo que vamos a contar, y con respecto a eso decidimos qué reglas usarlas, si usarlas o no. Todo lo que nos ayude a contar de la manera en que queramos contarlo, nos valemos de eso, de la intencionalidad. Si por el contrario la vista que tiene el sujeto no es demasiado relevante, podemos ubicarlo en la parte central, no cumplimos ninguna regla y simplemente, ¿no?, tomamos la foto. En este caso puede dar una sensación contraria a la que se encuentra arriba, de una persona aventurera, extrovertida hasta un poco. Acá vemos una persona introvertida, solitaria tal vez. La, la, la neblina ayuda también a transmitir un poco eso. Una de las excepciones a las reglas de los 3/3 suele funcionar con las líneas. Vemos la foto de la izquierda superior, que las líneas arrancan casi que en los extremos de la foto y se pierden en un fondo infinito hacia el fondo. No sabemos si la calle, la ruta siguió o no, pero sabemos que va hacia allá. Hay desenfoque en el fondo, pero hay incorporación de elementos. Otro momento de utilizar el horizonte en igual proporción, es decir, no ubicarlo ni en el tercio superior ni en el tercio inferior, sino en la mitad, suele ser en los reflejos, que nos da una composición bastante simétrica. Las líneas, componer con las líneas yendo hacia un punto de fuga, todas las líneas convergen en la foto superior derecha hacia este
punto donde se dirige la mirada, que además está cercano a un punto fuerte. Y por último, bueno, las reglas están para romperlas, está bueno conocerlas en un momento de iniciarnos con la fotografía, componer con ellas, aprenderlas. Una vez estén interiorizadas, ya sabemos qué vamos a contar, elegimos si las precisamos, componemos con ellas, si no, la manera en que yo vaya, que sea más efectiva para contar lo que voy a contar en ese momento. Las reglas de fotografía son como una especie de ayuda para guiarnos hacia mejores resultados. Ese mejores pues entre comillas, porque todo depende y todo es subjetivo del observador y del fotógrafo, el creador de la imagen. Una vez que conocemos las reglas, sabemos aplicarlas, le sacamos potencial. Ahí es donde juzgamos si conviene estar sujetos a ella o no. Por el contrario, decidimos no usarlas y utilizar toda nuestra creatividad para lograr mejores resultados. Así que paso a la siguiente imagen, que es la regla del horizonte, que está más pensada, de hecho es trabajada en la fotografía de paisajes. Bueno, y finalmente tenemos la regla del horizonte, que fue más o menos la que le hablé hace un ratito, que es la línea del horizonte, ubicarla ya sea en el tercio superior o el tercio inferior de nuestra imagen, y que una recomendación que les hice fue que en el caso de imágenes simétricas, ubicarlo en el centro, al igual que las veces anteriores, las presentaciones anteriores. Las reglas compositivas son directrices, se elige en qué momento usarlas o no, simplemente son recomendaciones que se hacen y no reglas que se cumplen a rajatabla, sino en un comienzo nos ayudan a ordenar un poco los elementos que vamos a incluir en nuestro encuadre. Bueno, cuando hablamos de componer nuestras imágenes, estamos hablando de conseguir ordenar los elementos que en ella aparecen para así ayudar al espectador, a nuestro lector de imágenes, a que nuestras fotografías tengan una mejor comprensión o se comprendan un poco mejor. Existen reglas que son directrices, ya lo habíamos dicho, ya lo he dicho, perdón, que en términos generales ayudan a componer nuestras fotografías para que sean más atractivas a el ojo humano. La regla del horizonte es una de ellas, es una pequeña ayuda eh, que tenemos para darle mayor atractivo visual a nuestras fotografías, ya sea dándole o mayor importancia al cielo o mayor importancia a lo que está en tierra. Todo viene de la regla de los 3 tercios. Vemos, vuelvo y repito, la regla de los 3 tercios es 4 puntos fuertes que se dan por la intersección de 2 líneas horizontales y 2 verticales. Esos 4 puntos son donde podemos, si queremos hacerlo, ubicar los elementos importantes de nuestra imagen. Otro ejemplo más de la regla de los 3 tercios, como se ve en la imagen, esos 4 puntos aparecen de la intersección de 4 líneas, 2 horizontales, 2 verticales. Para poder seguir la regla de los tercios basta con que usemos solo 2 de estas líneas en un punto de intersección, es decir, dividimos la imagen en franjas horizontales, en 3 franjas horizontales completamente iguales entre ellas, es decir, las 2 horizontales. Una vez hecho esto, solo debemos utilizarlas para distribuir los elementos de nuestra imagen, y hablando del horizonte, nosotros distribuimos ya sea en el tercio superior, este segmento de acá arriba, o el tercio inferior, el horizonte en el punto medio, según las recomendaciones de la presentación anterior y de algunos fotógrafos. En composiciones simétricas, poner el horizonte en la mitad de la imagen. Ahí no se le da mayor preponderancia ni al cielo ni a la tierra, sino simplemente al valor estético de una imagen simétrica, es decir, una imagen de espejo. En el caso de que le demos mayor importancia al cielo, pues lo ubicaríamos ya sea en el tercio inferior. El cielo entra como una parte narrativa importante, como en el caso de esta imagen. Caso contrario sería si la tierra ocupara una porción mayor y estuviera ubicado el horizonte en el tercio superior. En este caso, la tierra, o lo que sucede en esta parte de, no sé, de siembra, de cosecha, tendría mucha mayor carga narrativa
que el cielo. Bueno, antes de profundizar en la línea de los 3 tercios, en la línea del horizonte, es importante conceptualizar y puntualizar que esta división del encuadre se puede realizar tanto en tomas horizontales como en tomas verticales. Solamente tenemos que utilizar 2 de las 4 líneas que componen la regla de los 3 tercios, ya sean las horizontales o las verticales, y con respecto a ellas, eh, componer. Bueno, las cámaras muchas veces suelen ofrecer la posibilidad de mostrarnos las guías. Las de los teléfonos las tienen, algunas cámaras reflex también, incluso creo que algunas de Pocket. Es decir, ahora ya es muy común que esta guía venga incorporada en las pantallas de nuestras cámaras, nuestros teléfonos, y es una ayuda visual para los fotógrafos, para los usuarios. Podemos empezar utilizándolas, pero una vez ya estemos acostumbrados, ya estemos incorporando composición, ya sea del horizonte, ya sea la regla de la mirada, ya sea la regla de los 3 tercios, a nuestras imágenes, perfectamente podemos hacer uso de ellas, componer con estas guías para posteriormente sacarlas. Creo que algunas cámaras también en el visor, ya sean reflex o semi-reflex, también se permite ver el, las guías de la regla de los 3 tercios. Ahí algunas otras son más complejas y traen otros tipos de composiciones, pero es muy común que estas guías vengan en las pantallas de nuestros dispositivos. ¿Dónde colocamos el horizonte? ¿Cómo podemos saber dónde deberíamos poner el horizonte en una imagen según la regla de los 3 tercios? Es tan fácil como saber a qué queremos darle importancia, lo que les decía hace un momentito. Hemos dicho que en la introducción que componer consiste en ordenar los elementos para poder guiar la mirada del observador, y eso es lo que vamos a hacer. Es decir, si en un principio le damos más importancia tanto al cielo o a la tierra según la ubicación del horizonte de nuestra fotografía, ya le estamos dando indicaciones al lector de nuestra imagen para que empiece a analizarla, a leerla. Colocar el horizonte en el tercio superior de la imagen lo usamos cuando queremos que los ojos del observador se centren en la parte inferior de esta, es decir, en el paisaje. Al colocar el horizonte en el tercio superior, la Tierra ocupa más espacio dentro del encuadre y por lo tanto le estamos dando mucha más importancia, una carga narrativa mayor. A la inversa, si colocamos el horizonte en el tercio inferior, nos sirve cuando le queremos dar más importancia al cielo, a las nubes, a lo que esté ocurriendo en esos momentos, no sé, una tormenta, por ejemplo, un amanecer. Al colocar el horizonte en el tercio inferior, el cielo será lo que más espacio ocupe dentro del encuadre, la mirada va directamente hacia él, las nubes, cuando está muy nublado, también tienen muchas texturas, el momento antes de una tormenta, por ejemplo, también, porque hay como ciertos fenómenos meteorológicos en los que puede haber sol, sombra, texturas en las propias nubes. Las nubes tienen partes muy claras, muy oscuras, depende de la situación. Fijarnos un poco en esas cuestiones a la hora de realizar la toma. Una tercera opción es romper la regla. Las reglas, una vez las conocemos, una vez ya empezamos a incorporar, a analizar cómo cuento fotográficamente, visualmente, una historia con esa imagen que voy a realizar, cómo ordeno los elementos de nuestro encuadre, ya lo tengo más o menos incorporado o incorporado por completo. Ya está, yo sé que lo que voy a contar, sé cómo lo voy a contar, si me sirven las reglas las aplico, si no me sirven, no las utilizo y compongo de la manera en que sea más benéfica a mi intención narrativa. En la fotografía y en el mundo del arte es para ser creativos, así que una tercera opción es romper la regla del horizonte o la regla de los 3 tercios o la composición geométrica y colocar el centro, romper con la regla del horizonte y colocarlo en el centro matemático de nuestra imagen, es decir, dividir la imagen en dos, colocarlo en el centro si así nos conviene a nuestra situación narrativa. Es atractiva para fotos simétricas, ubicar el horizonte en la parte central, para utilizar por ejemplo reflejos del agua. Si queremos darle mayor importancia, si no queremos darle ni importancia ni al cielo ni a la tierra, simplemente es dividirlo porque me lo exige mi toma, así quiero contarlo, está más que bien.
También se puede recurrir a posiciones en las que coloquemos el horizonte de forma, no sé, diagonal, como en el caso de la foto, de forma de izquierda a derecha ascendente. También guía la imagen del espectador en esa diagonal que traza el horizonte. Vemos que hay algo como una especie de estaca o no sé, un metal algo acá ubicado en un punto fuerte. En ese caso se cumple la regla de los 3/3, la del horizonte no. Las reglas están para conocerlas y luego utilizarlas si queremos o no. Y la fotografía está para proponer. Así que no son reglas que tengan, vuelvo y insisto, a cumplir a rajatabla. Nos ayudan a componer y a complejizar un poco nuestras tomas. Si consideramos que la foto que queremos hacer en ninguna de las posiciones nos funciona, nos aseguramos de que si no vamos a utilizar la regla del horizonte, vemos de qué manera ordeno de vuelta los elementos para que tenga un sentido tanto para mí como para el que va a intentar leer nuestra imagen. Así que bueno, romper las reglas es indispensable conocerlas previamente, saber qué aportan a la fotografía, saber de qué manera me ayudan. Bueno, la fotografía funciona para nosotros, bueno, perfecto, no hay regla que valga, la regla es la creatividad sobre todo. La regla del horizonte no solo funciona también para horizontes, esta es la última imagen de la presentación. Tenemos a considerar el horizonte como aquella línea que separa el cielo de la tierra en las fotografías de paisaje, pero en fotografías urbanas no es tan así, sobre todo cuando no está presente ni el cielo en nuestras tomas, pero siempre hay una línea del horizonte en las fotografías. Bien, todas las fotografías tienen un horizonte, a veces puede ser incluso que no se vea, aunque ese sea el caso de nuestra fotografía, tenemos que ser conscientes de dónde se encuentra el horizonte para poder componer nuestra imagen. En este caso es más que en el caso de la imagen que elegí para ponerles de ejemplo, si vemos que hay una línea del horizonte, más allá de que sea una fotografía nocturna, vemos que hay como ciertos espacios superior, el tercio superior, en el que la mayoría de las cabezas de las personas que están ahí se deja un espacio. Ese sería como el horizonte puesto en esta imagen. Recordemos que la posición del horizonte es también un elemento muy importante para marcar la perspectiva de las fotografías. Colocar el horizonte en un punto u otro nos puede dar más o menos profundidad, darle importancia o mayor importancia, relevancia a una parte, a otra no. Y aparte de la línea que separa el cielo de la tierra, que más puede ser un buen horizonte, pues cualquier línea horizontal que se cruce en nuestra fotografía es un horizonte en potencia, componer con líneas. En general, un horizonte suele dividir en dos la imagen, una parte superior, una parte inferior, y la importancia ya la ponemos nosotros. Aunque no necesariamente tiene que ser para separar el cielo y la tierra. Entonces, bueno, esa sería la parte teórica de hoy. La parte práctica de paisaje, les voy a mostrar algunas de las que voy a intentar hacer si me acompaña el clima en Punta Lara. Estas son mías. Las de Isla Paulino son de un taller que de años anteriores. Así que bueno, este no es directamente el amanecer, es una hora ya bastante entrada la mañana, calculo que serán 9 de la mañana más o menos. Lo que voy a intentar replicar es este tipo de fotografías. Acá aparece un flare que se puede corregir fácilmente en Photoshop. Se debe a que la luz del sol incide de forma aberrante en el lente y se imprime como un segundo sol en esta zona. Pero básicamente esto es lo que voy a intentar hacer, obviamente mejor explicado. Es para ir sabiendo nomás. Estas de Isla Paulino las hicimos con un taller anterior. Lamentablemente en esta situación pues no podemos realizar las prácticas, pero vamos a hacerlo de la mejor manera que se pueda. Acá vemos
la regla compositiva del horizonte. El horizonte en el tercio inferior se le da mayor importancia a estos rayos luminosos que vienen de esta zona, que se filtran en las nubes. La composición del mismo, el horizonte en el tercio bien inferior, mayor importancia a un cielo bastante blanco. La regla de elementos repetitivos. 3. El punto fuerte. Si trazamos las líneas, este barco principalmente está ubicado en un punto fuerte. Muchas líneas, en este caso el horizonte igual estaría ubicado más o menos como en esta zona. Un poco minimalista, ordenando los elementos. Una planta en un punto fuerte. El tercio superior, en el tercio superior el cielo, un cielo blanco, mayor importancia al agua, un puente que cruce que se confunde casi con el horizonte. De vuelta, el horizonte en el tercio inferior, tiene mayor importancia el cielo, aquí sí ya con presencia de nubes, con algunas texturas. Este bote en un punto fuerte, trabajando la regla de los 3 tercios. Acá también se ve claramente el horizonte, un punto fuerte, este parador. Creí que había puesto más acá. Y por último, unas de punta lara que hicimos en otros talleres de años anteriores y algunas también mías. Esto es lo que voy a intentar para la clase 13 replicar. Vuelvo, insisto, si me acompaña el clima, y espero que sí, saldré temprano a realizar ese tipo de fotografías. Es ubicar un amanecer en el que podemos ver desde los colores cálidos a colores fríos, utilizar un poco el contraluz. Si fuera una persona me quedaría una silueta, como en el caso de este árbol es una silueta, pero con personas funcionan mucho mejor. Bueno, esta fue una casualidad, pero de vuelta, el sol y en este caso el barco en un punto fuerte, el horizonte en el tercio inferior, texturas en las nubes, colores cálidos. En este caso es lo mismo. Esta casa, esta construcción en un punto fuerte llama la atención por su color. La composición le doy más importancia al cielo. Y bueno, esto, el enmarcado, como vimos en una de las 13 reglas compositivas, este árbol, estas ramas enmarcando la salida del sol. El horizonte, que aunque no se ve, sabemos que estaría por esta zona. Otro contraluz, una composición vertical en este caso, que no está ubicado el sol como correspondería o como se podría creer que corresponde ubicarlo en un punto fuerte. Me interesaba más las sombras que proyectaba. Acá estaría más cercano a una ubicación en un punto fuerte. El horizonte se pierde mucho, pero si lo acercamos nos damos de cuenta por la presencia de estos barcos que estaría en esta zona. Pero ya esa línea como que queda un poco borrosa entre el cielo y el agua. Lo mismo, dos elementos en la misma imagen. En este caso esta ave acá, el sol, una en un punto fuerte, otra muy cercana a un punto fuerte, trazando una diagonal entre ambos. El horizonte en el tercio inferior, mayor preponderancia a lo que ocurre en el cielo. Y bueno, lo mismo en estas fotos. Así que bueno, eso es lo que voy a intentar replicar en la clase 13, en la parte teórica. Y nos vamos rápidamente al programa Adobe Lightroom. Yo estoy utilizando una versión del 2017. Son más o menos todos parecidos, no cambian mucho, si varían mucho, hay cosas que por ahí explique de manera complicada o me enrosque un montón y no les aparece así, me avisan, me dicen qué versión pudieron instalar, busco y vuelvo y explico esa parte. Tenemos que bueno, esta es el área de trabajo de Lightroom. Tiene diferentes áreas, tiene librería, tiene bueno, se colgó un cachito, tiene la librería, tiene el área de revelado, tiene un área de mapa en el que se puede ubicar el lugar donde nosotros tomamos nuestra imagen.
tiene para realizar un fotolibro, presentaciones, imprimir y el exportado para página web. Nosotros nos vamos a centrar en la parte de librería, de revelado, y si llego a la parte de cómo se realiza un fotolibro de forma bastante fácil. No es muy complicado, así que arranco. En el área de librería es donde nosotros vamos a encontrar ordenadas todas nuestras imágenes. Estas imágenes son de catálogo, son imágenes de práctica, son imágenes de, son imágenes de práctica que podemos encontrar en internet. Tenemos la pestaña navegador, que nos muestra una imagen en miniatura de la imagen que tengamos seleccionada. Vemos que si cambio de imagen cambia la miniatura. Tenemos el catálogo, en el que yo puedo decir, bueno, todas las fotos, puedo ordenarlas por correo, las que están sincronizadas, en este caso no tengo ninguna. Una colección rápida, imágenes previas. Tenemos los archivos, los discos donde están ubicadas las fotos, donde nosotros las ubiquemos. En este caso me voy a quedar solo con esta. Tenemos las colecciones que hayamos nosotros creado y servicios públicos que no podemos subir directamente o descargar de la página de Adobe Stock, de Facebook, de Flickr, de nuestros propios discos duros. Y bueno, arranco un poquito. Lo primero sería importar imágenes. Yo le voy a decir importar. Me abre otra pestaña y me dice de cuál de mis discos los tomaría. A ver, tengo fotos acá. Tengo algunas fotos en esta zona. A ver, voy a incorporar. Elijo con cuáles voy a trabajar, con cuáles no trabajo. Creo que voy a utilizar estas. Estas no las descliqueo, las que no vaya a usar. Me voy a quedar solo con estas dos fotos. Le doy bueno, chequear todas, las cliqueo todas, las quito todas. Puedo hacer que se vean un poco más grandes individualmente, o las puedo hacer como se vean en cuadrícula. Voy a elegir solamente dos. Estas tres imágenes son iguales, varían muy poco. La puedo hacer un poco más grande para mejor visualización, un poco más pequeñas, y las importo. Tengo mis imágenes acá seleccionadas y acá abajo tengo, bueno, exportar, lo vemos un poquito más adelante, pero acá tengo algunas opciones. Veo que si selecciono una imagen me muestra del lado izquierdo superior el histograma, me dice con qué ISO lo tomé, con qué lente lo tomé, a qué apertura y con qué velocidad. Me dice, bueno, un revelado rápido. Si yo le doy un revelado rápido, sería un blanco y negro, por ejemplo, un contraste bajo, automáticamente me cambia la foto, pero la idea no es una aplicación de filtros, sino nosotros llegar a resultados parecidos con nuestro manejo de revelado en la pestaña en el área de trabajo de revelado. Hay un montón, por ejemplo, blanco y negro, color. Voy a, como si fuera una foto un poco vieja, un poco antigua. Sepan que úsenlos, son bastante buenos, son técnicas que nos ayudan a agilizar trabajo. Si los resultados nos sirven, nos ayudan mucho mejor. Esa sería la pestaña de revelado rápido. Luego tengo la pestaña de palabras clave. Le puedo poner algunas palabras clave a mis fotos, las fotos que ustedes hayan seleccionado para revelar. En este caso, no sé, le podemos poner reloj, cámara, atardecer, más o menos. Y de acuerdo a la búsqueda que yo vaya haciendo, me van apareciendo ese tipo de fotos. Luego tenemos, bueno, las listas que ya hemos creado.
posteriormente los metadatos de nuestra imagen. Sale el nombre de la foto, sale dónde está ubicada, si es JPG, si es en formato RAW, quién tomó la foto, quién es el creador, la locación, la hora, la fecha, la velocidad y su exposición, la cámara con que fue tomada, si usa GPS o no utiliza GPS. Ese tipo de metadatos están impresos en nuestras fotos, y los comentarios. Luego tengo otro montón de opciones en esta parte de acá abajo. Selecciono mi imagen y puedo pasar de una a otra simplemente yendo adelante o atrás con las flechitas de nuestro teclado, o puedo simplemente ir de una a otra. Como vemos, las fotos son casi iguales, no varían mucho. Y tenemos otras opciones. Uno, puedo hacer la foto mucho más grande, formato 2:1:1:1 sería el 100% de mi imagen. Si yo arrastro la imagen, puedo recorrerla. Voy a volver a hacerla más pequeña. Bien. Puedo mostrar un grid de mi imagen. Voy a hacerla un poco más grande. Voy a sacar el grid. Tengo otra función de rotar la foto derecha o izquierda según convenga para hacer una presentación, es decir, pasa de una foto a la siguiente. Tengo para poner una foto, supongamos que ya tengo esta editada y voy a editar esta, pero voy a usar esta de referencia. Esta sería una buena opción. Las tres fotos, me voy a concentrar solo en una. Acá. Y tengo otras opciones en las que puedo elegir cómo identificar un poco mis fotos. Les puedo poner un color. Supongamos que le voy a poner a esta foto rojo, y a todas las fotos que sean con rojo, que tengan una característica que vaya a usar para posterior postproducción. Supongamos, a todas las que miro esta foto le pongo rojo, miro la que sigue, le pongo otra vez rojo, miro la que sigue y le voy a poner azul. Me voy a las anteriores, me aparece que están marcadas con el color rojo, entonces ya sé que a esas fotos les voy a cambiar, por ejemplo, una característica. Les voy a poner el cielo en colores cálidos. Y es una manera de identificar nuestras imágenes para mejorar o facilitarnos un poco nuestro flujo de trabajo. Lo mismo sucede con las estrellitas. Supongamos que a esta foto no me gustó, le voy a poner una estrella y posteriormente la voy a descartar. Si estoy muy indeciso, le pondré 3 y puede que la foto se salve o no pierda tiempo revelándola. O lo mismo sucede con las banderitas. Le puedo poner una banderita con una X que ya sé que no la voy a editar. Una foto con una banderita indicándome que esta foto sí la voy a editar. Esto sería lo básico que encontramos en la pestaña de librería. Entonces, cómo importamos fotos, cómo las marcamos para saber, visualizamos y las marcamos para pasar a la siguiente pestaña, que es la pestaña de revelado. Tenemos entonces que en el área de librería vemos un histograma, primer dato de cómo está distribuida la luz y los colores en nuestra imagen. Datos importantes como a qué ISO, con qué velocidad, qué diafragma, qué cámara, palabras claves, metadatos, dónde están ubicadas todas nuestras imágenes, los discos, las colecciones que hayamos nosotros creado. Y bueno, paso a revelar esta primera imagen. En la clase que viene voy a enseñarles un poco el uso de algunos filtros para trabajar un poco algunas cuestiones en la piel, algunos cambios puntuales como serían, por ejemplo, bueno, corregir el horizonte, recortar una foto, trabajar, remover algo puntual de nuestra imagen, corrector de ojos rojos, que cada vez se usa menos porque pues, nuestras cámaras ya no tienen los flashes que impacten de frente, y si tienen ese flash que impacta de frente tienen reducción de ojos rojos. Tenemos un filtro graduado pero en forma circular, y un corrector puntual. Bueno, como les decía, tenemos ya el área de revelado, en el que tenemos algunos preajustes, algunos
seteos que vienen por defecto y que incluso se los podemos instalar a nuestras imágenes, en los que vemos efectos como efectos de color, un color frío, un poco más desaturado, dinámico. Así hay un montón, algunos efectos de video, tonos, curvas, entre otras cosas. Para deshacer todos los cambios, pues sería fácilmente control Z hasta que lleguemos a el color original que nosotros teníamos en el caso de esta imagen. Está la pestaña presets. En la pestaña capturas se utiliza para agregar una captura, por ejemplo, de esta imagen y compararla con otra corrección posterior. Supongamos que le voy a hacer un ajuste simplemente básico. Voy a cambiar la temperatura color. Realizo una captura de esta imagen, la tengo acá, luego deshago esta captura fría, la imagen cálida la hago fría y puedo volver a la anterior. Esta fue una, tengo la siguiente y así para ver los cambios que le voy haciendo a mi imagen. Esa sería esta pestaña de capturas de instantáneas. Voy a volver a los cambios que le he hecho para volver a mi temperatura original. Voy directamente acá, me voy a la pestaña de revelado, le doy reset a mi imagen y la vuelvo a su estado original. A ver, listo. Vuelvo a su estado original. Tengo bueno, el historial de cambios que le voy haciendo a la imagen, las colecciones con las que voy trabajando, si creé alguna colección inteligente. En este caso me muestra las fotos que tengo en mi galería, algunos cambios que le he hecho a otras y así sucesivamente vuelvo a mi foto original. Este sería como el paso previo a la hora de clasificar mis imágenes, crear colecciones, ordenar el material de trabajo. Entonces, ahora sí voy a la parte de revelado. En este caso me aparecen muchas más fotos de las 3 originales que iba a editar, porque no las tengo muy bien ordenadas y son las últimas como que he estado trabajando desde que empezó un poco toda la situación de la cuarentena y la pandemia. Entonces, bueno, voy a trabajar con algunas de estas. Por ejemplo, tengo esta foto, le hice algunos cambios. La foto no fue encontrada, creo que la tuve que haber borrado, tengo que arreglar todo esto, pero estamos trabajando con estas. Sí, estas sí están. Bien. Estamos trabajando con estas 3 imágenes. Me voy a mi navegador, voy a sacar mis colecciones y me quedo con las 3 imágenes que estaba trabajando, que son estas 3. Me voy a la pestaña ahora sí de revelado y empiezo a trabajar con algunos ajustes. Ya vimos que podemos ponerle algunos preajustes, algunos seteos, son un montón, algunos efectos, una viñeta por ejemplo, en el que ya se ve como una especie de enmarcado en nuestra imagen, pero lo podemos lograr con otras técnicas ya más deseadas. Es decir, aquí no tenemos tanto control. En revelado, nosotros somos los que decidimos cómo enfatizar algunos aspectos de
nuestra imagen. Bueno, como les decía, en la parte de revelado tenemos el histograma, también con un montón de datos. Tengo una previsualización de mi fotografía y tengo algunos revelados, herramientas que son ya de un poco más de retoque, aunque retoque se hace en Photoshop. Acá tenemos un par de pestañas, que de hecho son bastantes, en las que voy a empezar a modificar, a revelar mi imagen. En este caso voy a empezar con las correcciones de lente. Voy a abrir la correctora de lentes y le puedo decir que lo haga automáticamente y mi foto cambie. Si yo me acerco lo suficiente a mi imagen, bueno, a ver, bien, tengo esta corrección de lente. Justo con esta fotografía no se nota, voy a importar otra en la que se note mucho más eh, esta cuestión, el trabajo del corrector de lentes. Bueno, como les decía, voy a importar una foto donde se note mucho más esta corrección de lente y cuál sería la función que nos puede brindar. Las funciones que nos puede brindar, creo que tengo acá alguna en la que sea muy notable estos cambios. Esta, la importo. Tengo esta imagen en la que vemos está realizada con a ISO 100 con un lente 50 milímetros, una velocidad de 1/2000 con una apertura de 1.8. Vemos que la foto, en este caso espero que cargue un cachito, presenta un montón de incorrecciones. Acá ya le hice una edición previa, así que la voy a resetear para que esté en su formato original. Vemos que presenta un montón de colores en los bordes de las texturas. En este caso, en los bordes de esta construcción, vemos un color violeta. Si yo le doy a las correcciones de lente para que se hagan de manera automática, va a intentar corregir un montón esto. Si vemos, era mucho más presente. Para casos tan extremos como este, tendría que hacerlo de forma manual. Primero voy a corregir los perfiles del ópticos y luego voy a corregir este tipo de tonos en los que tengo un color violeta. Se los voy a ir sacando. Vemos que la foto mejora un montón. Originalmente tenía todos estos halos que se debe a que fue tomada con un lente de kit casi, por lo que entre más de más rango sea un lente, pues va a estar mejor construido con mejores materiales y va a presentar mucho menos estas aberraciones cromáticas. Luego vemos que presenta como un color verdoso. Tendría que empezar a sacarle quizás un poquito de ese color. Y tengo mi primer corrección. Voy a ver cómo está el resto de mi imagen. Si yo apago el efecto, lo apago desde esta pestañita. Así estaba en la foto original. Acá con los primeros cambios. Y vemos que cambia un montón la imagen. Por lo menos en su aspecto. Quizás en este tamaño no se note, pero a la hora de imprimirlo o de ampliar la imagen, ahí sí se nota un montón. Bueno, tengo entonces la pestaña de corrección de lente y ahora me voy a los aspectos básicos de la toma. Supongamos que, como sabemos, la temperatura color del mediodía es de 5500 grados Kelvin. Yo le voy a dar 5500 grados y la foto ya es un poquito más cálida, o la puedo hacer mucho más cálida, o la puedo hacer
mucho más fría. La voy a dejar en 5500 grados. Y ya la foto me ha cambiado un poco. También puedo corregir el balance de blanco seleccionando el gotero y yéndome a un blanco que haya en la imagen. Este es el blanco y automáticamente me da la temperatura color que había en ese momento para ese blanco seleccionado. Puedo darle un color a mi imagen, una tinción, hacerla más magenta o más verdosa. En este caso la voy a dejar en 13. Puedo corregir un poco la exposición. La exposición actuaría como si estuviéramos trabajando con el diafragma. Abro más el diafragma, entra más luz, cierro más el diafragma, entra menos luz. Si yo le bajo la exposición, vemos que en este caso va menos 2. Si yo le pongo menos 3, sería haber cerrado el diafragma 3 puntos, haber subexpuesto 3 puntos. Caso contrario, si subexpongo más, es como si hubiera abierto más el diafragma, hubiera entrado más luz, sobreexpongo la imagen. Estoy haciendo casos muy extremos como para que notemos este tipo de correcciones. Las correcciones, por lo general, lo ideal es que no se noten tanto. Tengo mi imagen ya le hice la primera corrección, que es una temperatura de color un poco cálida. Voy a bajarle un poco el diafragma, voy a cerrar la exposición a menos 1, perdón, no le bajo el diafragma, sino que expongo a menos 1. El contraste, lo puedo hacer más contrastada mi imagen, es decir, más exagerado los colores, o quizás un poco más lavado. Le voy a dejar en más, no la voy a dejar en ceros esta imagen, y voy a trabajar con otras propiedades de la imagen. Vemos la zona de las altas luces, como su nombre lo dice, trabaja los tonos blancos, cálidos, donde hay mucha presencia de luz. Voy a disminuir un poco la foto, o les puedo bajar, y en este caso gano textura. Un poco en las nubes veo que hay más aves que antes no se notaban, o se notaban muy poco, y gana más textura el cielo. En este caso lo bajo mucho, las altas luces. Luego tengo la zona de las sombras, que cuando empiece a mover esta hacia un lado o hacia a la derecha o a la izquierda, vemos que las sombras o se hacen más duras, se acentúan mucho más, o se hacen un poco más suaves y gano un poco más de presencia de luz. Entonces tengo esta. En este caso subo un poco las sombras para ganar estas texturas. Lo mismo sucede con los blancos. Entonces tengo las altas luces, las sombras, y tengo los blancos. Si me voy a los blancos, sobreexpongo mi imagen en las zonas donde hay mayor presencia de luz. Si me voy al lado izquierdo, pues obtengo el resultado contrario. Le saco luz a las zonas donde hay mucha presencia de altas luces. Y con los negros funciona al igual que con las anteriores. O hago más suaves las zonas negras, o las hago mucho más duras y más oscuras. Voy a dejarlas por acá. Luego tenemos la claridad, que funciona bastante bien en pieles. Yo puedo hacer más suave una imagen, casi que borro toda textura, o acentuar más las texturas. En este caso, si me voy mucho a la derecha, vemos que gano texturas, pero es una imagen muy real. Lo mismo sucede con irme muy a la izquierda, casi que no hay textura en el agua, no hay textura en cielo, nubes, la arena. Entonces, para ganar un poco más de textura, le doy un poquito de claridad hacia positiva. Así que bueno, esto sería el revelado básico. Vimos las correcciones de lentes, lo que son curvas, ajustes de tono, saturación, balance de blancos, división de tonos, detalle. Esta es muy importante. La vemos en la clase número 13 junto con la práctica de paisajes por acá. Así que bueno, cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, crítica, es más que bienvenida. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos en la clase número 13.